tardes, presencia de Dios. Bienvenidos a esta segunda reunión del día domingo, congregándonos vía internet, vía online en medio de esta cuarentena. Es la manera que Dios nos ha dado para estar comunicados y poder predicar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Estamos transmitiendo a través de Facebook de Presencia de Dios Zurdo y estamos también en Instagram de Presencia de Dios Zurdo. Así que bienvenidos a los que están en Facebook y bienvenidos a los que están en Instagram en esta tarde. Y a todos los que se van a ir sumando a esta transmisión de la reunión del domingo. Hoy es día domingo 23 de agosto del año 2020 y tenemos palabra de Dios para tu vida. Así que quédate con nosotros, no nos dejes solos, acompáñanos, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Así que recibí la palabra que va a cortar toda maldición, toda atadura y te va a hacer vivir una vida de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si lo podés creer del otro lado, ahí en tu casa donde estés, decís amén. Bueno, te decía que es domingo y estamos con la pastora Ana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hola pastora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la casa del Señor, bienvenidos a esta manera de congregarnos que tenemos, gracias a Dios. Así que bienvenidos a Presencia de Dios en Zurdo. Vamos a estar compartiendo una hora o un poquito más desde las 7 de la tarde, compartiendo lo que Dios le ha dado al pastor para que los ministre en esta tarde. Ya lo estuvo haciendo en la mañana y bueno, y ahora sé que va a completar algunos puntos más que el tiempo de la mañana no alcanzó, no fue suficiente, bueno, lo va a continuar ahora. Así que bienvenidos a los que estuvieron a la mañana y los que se agregan hoy por la tarde. Bueno, claro que sí, que van a estar los primeros dos puntos, o dos, ¿no? Sí, Creo que eran los primeros dos principios y vamos a completar los es. 5 principios que Dios nos ha puesto en el corazón para que soltemos y para que la palabra de Dios corra. Recordamos siempre que esta cuarentena no lo tiene en cuarentena Dios, no lo tiene en cuarentena el Evangelio, ni siquiera la palabra de Dios, obviamente está en cuarentena, sino que tenemos la posibilidad de seguir predicando el Evangelio a pesar de estar metidos en casa, no poder reunirnos físicamente, pero bueno, confiamos en el nombre del Señor que esto va a terminar pronto y que pronto podremos estar juntos otra vez para vernos personalmente y podernos dar un abrazo. Sí, amén. Sé que nos vamos a poder abrazar porque es tan importante abrazarnos y poder compartir eso que hay detrás de un abrazo es fundamental en la iglesia, ¿no? en el cuerpo de Cristo. Así que bueno, pero esto es lo que hay ahora, pero declaramos en el nombre de Jesús que pronto, muy pero muy pronto estaremos juntos ahí los domingos, los miércoles y durante la semana en las sedes, reuniéndonos y compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pastora, ¿querés comentarme alguno de los que están ahí del otro lado? Bueno. Y enseguida comenzamos con la palabra de Dios. Le tiro el título a la gente para que se vaya, mis queridos hermanos, para que se vayan preparando y les pido que busquen en la Biblia, que ya vayan buscando en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, vayan buscándolo ahí, que tenemos ahí la lectura de hoy en Mateo capítulo 5, va a ser una de la lectura central, digamos, que es el Sermón del Monte, palabra de Dios poderosa en esta tarde. Y hay varios versículos más. Hay varios versículos más. Que los vamos a estar compartiendo todos, ¿sí? Bueno, tenemos unos cuantos de los pastores conectados y seguro que nombro algunos de los que me acuerdo y otros que pasa tan rápido los saludos y eso está yo te ayudo con la cosa y bueno. Yo veo alguno y vos ves otro. Bueno, tenemos a Elizabeth Ilianes que está conectando a mucha gente, tenemos a la pastora Eli Cañete de Presencia de Dios Tigre que dice feliz día de domingo pastores bendecidos, esperando en familia la palabra. Amén, saludos a toda la gente de Tigre, a los pastores ahí, genios, les mandamos un abrazo bien grande desde acá de Presencia de Dios Zurdo. Paola Sosa Calderón dice bendecida tarde pastores, saludos, bendecidos para bendecir, saludos al poderoso equipo Ruth y a nuestra pastora Lilia Almirón, que también ahí veo que están conectados, Lili y Gustavo también.
Así para que ellos. un abrazo para ellos. Erika Delgado, que también ella está conectada y conectando a muchísima gente, así que bienvenida Erika. Vale Morales, que también está conectando a familia, amigos, a compañeros de equipo. Nelly Cerrizuela, que dice muy buenas tardes, pastores amados, bendiciones. Dora Schulz también saluda. Daniela Gruyer también. Chicho Sánchez, que dice buenas tardes, pastores, bendiciones desde la sede de Presencia Don Torcuato. También tenemos a Nati Pólvora, que nos saluda. A Daniela Gruyer, que conectó a, creo que toda la gente o muchas de las personas de su equipo, que bueno que es eso, que bueno que está. También tenemos, a ver aquí, a Maggie de León, de Presencia de Dios Escobar, que dice, hola, quiero ser bendecible, gloria a Dios por tanto amor, bendiciones pastores. La pastora Lilia Almirón, que dice, hola pastores, bendecida tarde, saludo a los equipos. A ver, Rubén Pereira, que dice, buenas tardes, pastores, acá esperando la segunda parte de la prédica. Él creo que es de Presencia de Dios Bucetich, ¿no? Rubén Pereira. Le mandamos un abrazo, sí, hoy a la mañana lo tuvimos conectado también. Claro, y ahora... Camila Villegas dice algo muy lindo, dice, bendecidos pastores, les quiero dar gracias a Dios porque cada semana tenemos en el equipo de Éxodo de mujeres de primera vez, 3 veces equipo de crecimiento, todo un éxito, gracias Señor, se expande tu reino, amén, gloria Amén. a Dios. Es una buena noticia, así es, que más muy personas buena conozcan noticia. al Señor, ingresen a los equipos y se estén discipulando. Buenas tardes pastores, dice Enrique Calderón, Quique, compartiendo con todos los equipos de hombres poderosos que estamos con el pastor Tavi Santillán. Abrazo, vamos todavía y toda la gente linda que se sigue sumando a la transmisión. Tenemos a la pastora Margarita Mazzini también, que nos saludan esta tarde, a los pastores Abel y Yani de Presencia de Dios Pilar Zurdó, ahí Presencia Pilar está conectado. También la tenemos a Nora Moutinho, a Dora Schulz, que dice aleluya pastores, bendecidas tardes para todos. Susana Detrer, pastora de Presencia de Dios, de área ahí en Presencia de Dios Tierras Altas, también está conectada. Se me fueron los saludos para arriba acá. Bueno, voy a tener que igual ya desde ahí para acá. Las 6, van a ser 6. La pastora Mari Castet también estaba conectada, sí. Bien. No, te decía que va pasando la hora velozmente. ¿Y en Instagram quién En nos Instagram saluda? tenemos a la pastora Mariela Perea, que dice buenas tardes pastores y a todos los Bendecida, conectados. Mariela. También tenemos a Lautaro Nicolás conectado, a Edert y Arriola Luciano también están conectados, Tamara Lobos, también tenemos a Tamara Lobo. Le pongo la S. Y Eder es Gustavito Lobo también. También Lobo. Sí, Mira vos. todos. Bueno, tenemos todos entonces acá porque Nico Lobo también está conectado. Qué bueno. Gaby Castet también está conectada en esta tarde por Instagram. Kevin Hidalgo, Nilda Ruiz también conectados bueno. a través de Alberto Gaburri también conectado por Instagram. Santi Se Calderón. rejuveneció Alberto, está en Instagram. Santi Calderón también. Juan Fermín Capos también está saludando a través de Instagram. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, vamos, pastora. Les digo de nuevo el título de la administración de esta tarde. Todo depende de quién dependas. Todo depende de quién dependas. Están así titulados cada uno de los videos, ya están subidos el título. Y hoy por Facebook la pastora Andrea Padilla, Andrea Morales, nos va a estar poniendo un resumen al final de toda la predicación. Buenísimo. ¿Sí? Y les contamos también que mañana, sí. vos. Bueno, mañana, a partir de mañana vamos a tener en un documento todo el bosquejo de la predicación completa del día de hoy, el bosquejo completo, para enviárselo a los pastores y luego lo van a recibir en los equipos para que tengan la opción de poder estudiar este mensaje en el equipo. ¿Sí? Así que para la gente que no lo recibió o para la gente que lo quiere afirmar, bueno, que... Bien escrito. Sí, bien escrito y bien bosquejo. Aparte ¿no? del resumen que hace la pastora Andrea, sí. también mañana vamos a tener el bosquejo completito también. Así que todo suma para bien, todo suma, por eso lo hacemos, para que podamos meternos más en la palabra de Dios y recibir más bendición. Amén. Vamos, escuchamos esta adoración y ya arrancamos con la palabra de Dios. Dale. Suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí.
vamos a adorar a Dios, estamos adorando al Señor y vamos a recibir su palabra. Y ahí donde estás te voy a pedir que oremos juntos para que encomendarnos en las manos de Dios y que esta palabra cumpla la función para la cual Dios la va a soltar en esta tarde. Padre, nos ponemos de acuerdo con todos los que están en Facebook y todos los que están en Instagram en esta tarde, y con la pastora Ana nos ponemos de acuerdo y declaramos en el nombre de Jesús que la gloria tuya se va a manifestar, la gloria de Dios que está en la palabra de Dios se va a manifestar a través de las redes sociales. Declaramos que esta palabra trae bendición, trae salvación, trae vida eterna, trae crecimiento espiritual y transformación en la vida de todo aquel que la escuche. Padre, nos ponemos de acuerdo y soltamos esta palabra de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Te voy a leer hasta el versículo 12. Porque el versículo del 1 al 12 es el conocidísimo, no sé si muy conocidísimo, pero el Sermón del Monte. Es una palabra central en el Evangelio de Jesucristo. Es una palabra central para todo aquel que tiene a Cristo y que quiere conocer más del Señor. Es fundamental conocer en profundidad lo que la palabra de Dios nos dice en este pasaje que vamos a compartir ahora. Dice entonces 5:1 en adelante del Evangelio de Mateo: viendo la multitud... Dice que Jesús vio la multitud y subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira, el Sermón del Monte, te decía que si uno es cristiano, tiene a Cristo en su corazón y quiere crecer y avanzar, lo primero que tiene que conocer es la profundidad de esta palabra que está en el Sermón del Monte. Dice que Jesús estaba enseñando a la gente, y a mí me llamó la atención esto. Lo primero, dice que Jesús se sentó ahí en el monte, bien arriba, y que los discípulos fueron a él. Fíjate que dice, y vinieron a él sus discípulos. Entonces el primer principio que te quiero soltar en medio de esta predicación, que es todo depende de quién dependas, es que Jesús quiere hablar y está esperando que vos te acerques a él, para escuchar su voz. Siempre, siempre los discípulos tenemos que buscar la voz del Señor. Viste que Jesús, una de las características que tenía es que sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, pero su ministerio, el ministerio de la palabra que desarrolló el Señor Jesucristo, fue fundamental para que la gente se enterara de cómo tenían que ser las cosas, cómo debían vivir. Entonces, ir hacia la palabra, dice que los discípulos fueron hacia Jesús, se acercaron a Él. Y vos cada día tenés que acercarte, porque al acercarte a Jesús vas a escuchar su palabra sí o sí. Acercarse a Jesús significa escuchar la voz de Dios todos los días. Y eso nos asegura lo que viene ahora, lo que vas a escuchar ahora. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy nos vamos a quedar en este versículo, porque bienaventurados los pobres son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Durante varias semanas vamos a estar siguiendo con esta serie que se llama, yo le puse por nombre el Sermón del Monte Revelado, y durante algunas semanas vamos a estar compartiendo distintos pasajes del Sermón del Monte para que podamos entrar en el mover de Dios y entender a nivel espiritual cómo Dios quiere que nosotros nos movamos en esta tierra, cómo Dios quiere que nos movamos en estos tiempos de dificultad. Y lo primero que Jesús dice, lo primero que te enseñé, que la palabra dice que nosotros tenemos que ir, como discípulos tenemos que acercarnos a Él para que Él suelte su palabra sobre nosotros. Él está ahí esperando que nosotros nos acerquemos.
Lo segundo, bienaventurados los pobres. Vos sabés que estuve estudiando la palabra bienaventurado, y la palabra bienaventurado, acá está escrito obviamente, el original de esta palabra viene del griego, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces la palabra bienaventurado en griego es la palabra makarios. Makarios. Y la palabra makarios no significa solamente bienaventurados, sino tiene otra traducción, varias traducciones del griego. Significa feliz, felicidad, bendecidos, felices, afortunados. O sea que cuando Jesús dijo bienaventurados, lo que estaba diciendo, ustedes van a ser felices. Sí, y ahí aclaró quiénes van a ser los felices. Él dijo, ustedes van a ser bendecidos, ustedes van a ser bienaventurados si ustedes hacen tal cosa. Entonces, lo que Jesús quiere, el deseo profundo de Jesús, es que vos seas feliz, que vos seas bienaventurado, que vos seas afortunado, que vos seas bendecido. La palabra bendición es la misma palabra makarios, es la misma palabra que bendecido, es la misma palabra que bienaventurado. Por eso la traducción, algunas traducciones de esta palabra, ahora las vamos a ir viendo, nos hablan de felicidad, nos habla de bendición, nos habla de ser afortunados, porque todo eso es lo que desea Dios. Y Él arrancó, el versículo 3 arranca con esa palabra, felices, bienaventurados, benditos, sean bendecidos, y eso es glorioso, porque Jesús arranca hablando, predicando este sermón, arranca con una palabra de bendición, que es el deseo profundo del Señor, que nosotros podamos vivir bendecidos, que podamos vivir felices, que podamos vivir una vida de plenitud. Eso es lo que quiere la palabra de Dios, eso es lo que quiere Jesús en esta tarde. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué entonces, si Dios quiere eso para mi vida, por qué no siempre puedo vivir en esa gloria, bajo esa bendición? ¿Por qué tantas veces no alcanzo la felicidad? ¿Por qué tantas veces vivo una vida que parecería que no soy bienaventurado? Bueno, acá el Señor nos va a enseñar a través de su palabra cómo ser bienaventurados, cómo ser felices, cómo ser bendecidos, benditos a la manera de Dios. Porque la bendición está asegurada, el ser benditos está asegurado cuando nosotros buscamos esa bendición, pero a la manera de Dios, no a la manera humana. Porque la manera humana es una manera de buscar las bendiciones de Dios, es buscar bendiciones cortas, bendiciones pequeñas, pero en la bendición de Dios, en la bienaventuranza de Dios, eso es grande para Él. O sea, la felicidad que Él te propone es mayor de la que vos podés tener ahora por tus propios medios. Por eso, buscar ser bienaventurados, buscar bendecidos, ser bendecido está bien, pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Así que vos que estás del otro lado, enseñale al que tenés al lado tuyo, ahí está tu hijo, tu hija, tu abuela, tu tía, tu prima, están en tu casa viéndolo, y decirle esto. Primero tenés que ir a donde está Jesús para escuchar su palabra. Y segundo, tenés que ser bendecido, pero a la manera de Dios. Bendecidos a la manera de Dios. Y a veces no tenemos, o tenemos bendición a veces limitadas. A veces somos bendecidos en nuestras finanzas, pero no en nuestra familia. A veces encontramos bendición en la familia, pero no en la finanza. O felicidad y felices y estamos bien de salud, pero no estamos bien, en el trabajo. O sea, Dios quiere que en todo vos seas una persona bendecida, bienaventurada. Pero a la manera de Él, no a la manera nuestra. A la manera de Él, Él está, a través de su palabra, te quiere transformar en una persona bendecible. Y cuando uno es bendecido cuando entra en la verdad de Dios, cuando entra en los principios de Dios, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y no a nuestra propia manera. Porque a veces queremos ser bendecibles, pero yo quiero que la bendición me venga, pero así, y así, y así. Y Dios dice, no funciona de esa manera. Dios te dice, hoy vas a ser bendecible cuando hagas las cosas, cuando busques mi bendición, a la manera mía. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es la manera de Dios? ¿Cómo podemos ser gente bendecible? Para eso está el Sermón del Monte. Él dice, van a ser bendecidos cuando se muevan de esta manera. ¿Por qué hay principios de Dios para ser bendecidos? Sí los hay. Sí los hay, así que presta atención porque hoy, si te tomás de esta palabra y la palabra te entra en el espíritu, vas a ser una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios bendecible, que va a alcanzar grandes bendiciones de parte de Dios, que va a vivir una vida bienaventurada, que va a vivir una vida feliz
en el nombre de Jesús. Entonces, el primer versículo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu es el centro de todo el mensaje del día de hoy. Los pobres en espíritu, a veces cuando pensamos en pobreza, pensamos en la pobreza solamente en pobreza material. Pero acá la palabra de Dios dice que hay también una pobreza espiritual. ¿Sí? Y contrariamente a lo que es una de las paradojas de la palabra de Dios, cuando uno piensa en pobreza, ¿qué piensa? En algo negativo, en gente que no tiene dinero, gente que no tiene para comer, gente que no llega a fin de mes ni a garrotazo. Pero la paradoja es que acá lo que Jesús dice es que los pobres espirituales, la pobreza espiritual es una condición para ser bendecido, o sea que la pobreza espiritual es algo bueno. Pues sí, ¿cómo puede ser que la pobreza sea algo bueno? Pero fíjate, porque sacate de la cabeza esa mirada sobre la pobreza, de que la pobreza es gente que no tiene dinero, gente que la pasa mal. No se refiere a eso la palabra de Dios. Porque mirá lo que dice, te voy a leer otras versiones, 2 versiones más que dicen lo siguiente. El mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión bastante actual. Dice, Dios, el mismo pasaje, que acá dice, bienaventurados los pobres en espíritu, mirá lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. O sea que pobreza espiritual está relacionado con la necesidad espiritual que vos tenés de Él. La pobreza espiritual dice, Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen las personas de Él. Y la palabra de Dios para todo, que también es una versión bastante moderna, dice, bendecidos los que reconocen su necesidad espiritual. O sea que lo que la palabra de Dios dice es que somos insuficientes para vivir nuestra vida sin Dios. O sea que sin Dios, cuando uno reconoce que sin Dios no podemos hacer nada y declaramos nuestra insuficiencia para llevar adelante nuestra vida y ser bendecido, ahí es cuando Dios dice, este es un pobre espiritual. Y la pobreza espiritual es una buena característica de los hijos de Dios. Según esto, según la palabra de Dios, todos tenemos que ser pobres espirituales para poder ser bendecidos. Todos, dice, Dios bendice a los que se dan cuenta todos tenemos que darnos cuenta de la necesidad profunda que tenemos de Dios. Eso es pobreza espiritual. Cuando yo digo, Señor, sin vos no puedo ser bendecido. Señor, sin vos no puedo lograr nada. Señor, sin vos no puedo alcanzar la felicidad. Señor, sin vos no puedo alcanzar la abundancia. Señor, sin vos no puedo lograr nada en la vida. Señor, sin vos no puedo formar una gran familia. Señor, sin vos. Cuando nosotros reconocemos la necesidad profunda que tenemos de Dios en nuestra vida para alcanzar aquellas cosas que Él prometió darnos como bendición y como felicidad, es cuando Dios dice, listo, ahí estás preparado. Tu reconocimiento de que sos una persona pobre espiritualmente te hace rico y poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ese es el primer principio. ¿Sí? Y dice, Dios bendice a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. O sea que nuestra dependencia, escucha esto, nuestra dependencia total de Dios nos hace pobres espirituales. O sea, si vos querés hacer una fórmula, pobreza espiritual es igual a dependencia total de Dios. Pobreza espiritual es igual a la dependencia total de Dios. Por eso el mensaje se llama todo depende de quien dependas. Porque si vos seguís pensando que vas a depender de tus buenas ideas, que vas a seguir pensando y dependiendo de lo que te aconsejen tus amigos, y vas a seguir dependiendo de lo que te diga tu mujer o de lo que te diga tu marido, depende que si es hombre o mujer, ¿me entendés? Si vas a seguir dependiendo de eso, estás en el horno, hermano, porque no vas a encontrar bendición. Pero cuando vos decís, bueno, basta, no voy a depender nada más que de Dios y de lo que el Señor me diga, me hago totalmente dependiente de Dios. Eso es ser un pobre espiritual. Y ahí es cuando Dios dice, sos bienaventurado y voy a derramar sobre vos felicidad, abundancia, prosperidad y todo lo que te dice, todo Macarios, todo lo que significa Macarios, felicidad, bendición, afortunado, bendecido, bienaventurado, todo eso es Macario, todo eso viene a través de ser un pobre espiritual, un dependiente de Dios 100%. Amén. Así que hoy el secreto está en ser un dependiente de Dios. ¿De quién dependes hoy? O hasta ahora, ¿de quién venías dependiendo? Venías dependiendo, bueno, te voy a decir algunas cosas ahora. Ahora vamos a ver de qué a veces dependemos que no nos deja alcanzar la bendición. Porque a veces confiamos en determinadas cosas que más que bendición nos traen problemas. Y ahora lo vamos a ver. El Salmo 146 dice, el Dios de Israel bendice a los que en Él confían.
La palabra confían también se puede poner, se puede traducir del hebreo del Antiguo Testamento en dependencia. Te la leo de nuevo, Salmo 146:5. El Dios de Israel bendice, acá tenemos la palabra bendición, Macario, a los que en Él confían, a los que de Él dependen. O sea que la bendición de Dios, la abundancia de Dios está en aquellos, está preparada para aquellos que en Él confían. Primero entonces confiar en Él es ser pobre espiritual. Amén. Ahora, ser pobre espiritualmente significa que humildemente dependo de Dios. Humildemente dependo de Dios y no dependo más de mí. Ahora, te voy a soltar cinco formas de expresar nuestra dependencia de Dios. La primera, 5 formas de expresar nuestra dependencia de Dios. Vamos a leer el Proverbio 14:12 y voy a ir rápido con los 2 primeros. Así podemos completar los 5 principios o las 5 formas de expresar mi dependencia total del Señor. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre, a la mujer, lo miran en un camino y dicen, ¡ay, qué lindo camino! Y resulta que el fin de ese camino es un callejón sin salida, es un llegar a ningún punto, es un fracaso total. ¿Sí? El primer punto entonces es, dependo de la sabiduría de Dios y no de mi sabiduría. Chan, ¿viste que hay gente que se cree sabia en su propia opinión? Que dice, bueno, esto lo voy a hacer así, porque yo la tengo clara, voy a hacer acá. O a veces no lo dicen así sarcásticamente como lo estoy diciendo yo, que por ahí es medio chocante, pero dicen, no, voy a hacer esto, porque la verdad que esto es sí, la tengo clara, hice los números, voy a emprender esto porque me parece espectacular. O, no, esta chica me gusta, me voy a casar, porque la verdad que la quiero, sí, la amo, me parece una buena chica, me voy a casar. Y emprendió una empresa, se casó, y la empresa fracasó y el matrimonio fracasó. Y quiso emprender y dice, no, me gusta esto, voy a hacer esto porque la verdad que según mi experiencia esto me va a ir bien, en este nuevo trabajo que me ofrecieron me va a ir bien. Y terminan teniendo grandes problemas porque el camino que agarraron, hay camino que parece derecho, pero su fin al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué pasa estas cosas que a veces encaramos caminos que después no nos dan resultado, que nos salen mal, que sufrimos, que nos angustiamos, que nos deprimimos? Porque nuestras ideas muchas veces nos llevan por mal camino. Nuestros sentimientos y las decisiones que tomamos en base a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos nos llevan por mal camino. ¿Por qué? Porque no consultamos al Señor. Por eso el primer punto, tenés que depender de la sabiduría. Por eso el mensaje, ¿de quién te voy a depender? Aprende a depender de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo dependo de la sabiduría de Dios? Escuchando a Dios y pidiendo consejo para cada camino que vas a emprender. Aún más, cada día de tu vida, cuando arranques tu día de trabajo, de actividades, tenés que poner tu vida en las manos de Dios para que los caminos que vayas tomando, el Señor te los vaya marcando. Entonces vos salís de tu casa y decís, Señor, me pongo en tus manos, voy a ir a tal lugar. ¿Te parece que diga tal cosa? ¿Qué te parece, Señor? Voy a tal lugar, voy acá. Señor, conocí a esta jovencita, o esta señora, o esta qué sé yo. Conocí a una mujer. ¿Qué te parece, Señor? ¿Me tendré que enganchar con esta? O vos que sos mujer, conociste a un varón. ¿Le preguntaste al Señor si el camino que estás por emprender con esa persona es un camino de bendición o es un camino de muerte? Porque a veces nos enganchamos y nuestros sentimientos nos venden un camino, nos llevan por un camino que no es el camino que Dios eligió. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras buenas ideas a veces nos llevan por caminos equivocados. Caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cómo elegimos el camino correcto? Consultando al Señor. Teniendo una relación estrecha, dependiendo de la sabiduría de Dios y no de mi propia sabiduría, no de mis pensamientos, no de mis emociones. Hay veces que decimos, me siento bien con esta decisión que tomé. Y después resulta que es una decisión humana, una decisión tomada por tus emociones, por una buena idea y te metes en un problema por no haber consultado con el Señor. Así hay gente que se mete a hacer negocios y no sé, se meten a vender
paraguas en el desierto, qué sé yo, que nunca, no sé. Pero hay gente que se mete a hacer cosas sin consultar al Señor y después vienen los problemas y dice, ay, Dios no me bendijo, Dios se olvidó de mí. No es que Dios se olvidó de vos en el negocio que comenzaste, o no que Dios se olvidó de vos en esa familia que crees, que en ese matrimonio que estás comenzando y que tenés más despelote que... No es que Dios se olvidó, ¿no será que tomaste una mala decisión por no consultar con el Señor? Bueno, depender de la sabiduría de Dios. Dice el Proverbios 3, 5 y 7. Confía en el Señor con todo tu... Escucha, vamos, lo voy a leer completo. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y la segunda parte dice, no dependas de tu propio entendimiento. Por favor, pastor, ¿lo vas a poner? Ya Proverbios subido. 3, 5 y 7. Esto es espectacular. Yo declaro que esta palabra te cae en el espíritu. Y va a hacer que busques todos los días la sabiduría de Dios y durante todo el día el consejo de Dios para emprender cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Salgo o no salgo? Señor, mostrame. ¿Ando o no ando? Señor, mostrame. Veo esto, Señor. ¿Es lo que vos querés? Mirá lo que dice. Te lo leo completo. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¡Wow! Y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Yo la tengo ya años haciendo esto. Años haciendo negocios. Años. No importa cuán sabio al contrario, cuanto más sabio te crees en tu propia opinión, más problemas vas a tener en la vida. Viste que hay gente muy jactanciosa que se creen que es gente como omnipotente, que dice, no, esto es así porque esto es así, yo voy a ir para acá. Y después vos ves que a los 2 meses se pegó un porrazo con la decisión que tomó y dice, no, pero me equivoqué, pero voy a seguir, voy a retomar, porque hay que insistir, hay que levantarse y seguir adelante. Hermano, te podés evitar un montón de caídas, un montón de golpes si consultaras con el Señor. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Depender de Dios y no depender de mí mismo, ni de mi propia sabiduría, ni de mis sentimientos. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da a todos todo con agrado. Santiago 1.5. O sea que si vos querés ser sabio en el Señor, si querés tener la sabiduría de Dios, lo primero que tenés que hacer es pedirse al Señor. Lo segundo es encontrarte con Dios cada día para que Él te hable y camines en el camino del Señor, que Él te muestre qué camino tomar. O sea, encontrarte con Cristo cada día, aprender de Él, escuchar su voz. Y su voz está, toda la sabiduría y toda la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Si vos querés saber qué camino correcto tomar, consultá con la palabra cada día. Acércate a la palabra de Dios cada día y te vas a ir perfeccionando y te vas a equivocar cada vez menos. Porque cuanto más consideres al Señor y su sabiduría y dependa la tuya, más éxito vas a tener, más bienaventurado vas a ser, más feliz vas a ser, porque es lo que te promete Dios. Seguí mi sabiduría, dice el Señor, no sigas tu propio camino. Leer la palabra, primero, pedir sabiduría, porque Dios la da en abundancia. Segundo, leer la palabra de Dios y escuchar a Dios a través de la oración. Ay, qué reiterativo. Pero hermano, es la solución. Si querés tener menos problemas y errar menos veces en los caminos, cuanto más comunión con el Señor tengas, cuanto más sabiduría de Dios cargues en tu vida, cuanto más dejes a Dios que decida sobre tu vida, según su sabiduría y no la tuya, más éxito, felicidad, prosperidad, abundancia vas a alcanzar. Y más feliz vas a vivir. Entonces, lo primero, depender de la sabiduría de Dios y no de mi sabiduría. Porque toda la sabiduría de Dios está acá. El segundo, dependo de la fuerza de Dios y no de mis propias fuerzas. Y no de mi fuerza. Es lo primero entonces, depender de la sabiduría de Dios. Lo segundo, depender de las fuerzas de Dios. Humanamente nuestras fuerzas se agotan rápidamente. Por eso es que Dios nos da tiempo para movernos, para trabajar, para hacer actividades, pero después viene un tiempo tener que ir a dormir, a descansar un rato. ¿Sí? Unas 8 horas aconsejan, ¿verdad? 8 horas, pastor, es lo que aconsejan que una persona tiene que dormir. Mínimo. Aproximadamente, mínimo. Bueno, entonces quiere decir, ¿por qué Dios nos da la naturaleza del hombre, del ser humano, es que tenés que descansar un poco? Porque se te agota la fuerza. Entonces, cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, recibimos cosas limitadas. Pero cuando decidimos que Dios entre en acción en nuestra vida y hacemos las cosas con las fuerzas de Dios, los resultados son ilimitados. Por eso Dios te invita y dice, depende de mis fuerzas y no dependas de las tuyas.
Eso se lo dice a la gente que está en Instagram y a la gente que está en el Facebook. Dependan de las fuerzas de Dios y no de sus propias fuerzas. Mirá lo que dice Isaías 40:31. Dice el Salmo 84 primero, 84:5 de la Nueva Versión Internacional. Dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. O sea, dichoso el que pone su fuerza, su confianza en la mano del Señor. Porque los recursos de Dios son infinitos. En cambio, los recursos humanos son totalmente limitados. Yo hoy decido, y espero que vos también, depender de las fuerzas de Dios y no depender de mis fuerzas humanas. Todo lo que queramos que dé resultado, debemos hacerlo con las fuerzas de Dios. Si queremos ser personas bendecibles, como dice la palabra de Dios, bienaventurados, bendecibles, tenemos que dejar que Dios obre con sus fuerzas a través nuestro. Dice el Salmo 71:16, iré en la valentía del Señor. Todo lo que emprendas, hacelo con las fuerzas de Dios. Tomá fuerzas, porque hay veces que pasamos por momentos de oscuridad. ¿Viste? Hay momentos donde somos cristianos, tenemos al Señor, pero nos toca pasar por momentos de desierto, de dificultad, por momentos de oscuridad. Y en esos momentos te quedas sin fuerza. Parecería como que pasás por un momento difícil y dices, no, ya no puedo más. Pero Dios dice, no podés más porque estás tratando de pasarlo con tu propia fuerza. Y Dios te dice, no dependas más de tu fuerza. Este momento de dificultad, este momento de oscuridad. Mira, estamos pasando por esta pandemia. Bueno, no las pasemos con nuestra propia fuerza. Pasémoslas con la fuerza del Señor. Porque con la fuerza del Señor podemos ver la luz al fondo del túnel que nos dice, vamos que se puede. Vamos que salimos adelante. Y lo vas a hacer con mi fuerza. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. En el nombre de Jesús. Lo tercero, entonces te dije, depender de la sabiduría de Dios y no de la sabiduría tuya. Lo segundo, depender de las fuerzas de Dios y no de tu fuerza, porque tus fuerzas se agotan, las fuerzas de Dios no se terminan nunca. Ahora, vamos al tercero de los principios, la tercera dependencia que tenemos que tener del Señor, y es, dependo del tiempo de Dios. Esto es fundamental, porque metemos la pata tantas veces por no esperar los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque a los cristianos nos gusta que todo pase ya. A los hijos de Dios nos gusta, algunos somos más ansiosos que otros y queremos que todo pase ya. ¿Viste? Entonces ahora te venden, estamos en la época del yaísmo, donde todo tiene que ser ya. Entonces querés tener la super, ultra, mega conexión de internet donde todo sea ya. Y está bueno eso. Pero también en lo espiritual las cosas no funcionan de esa manera. Dios tiene su tiempo. Y a veces pasamos por temporadas donde el tiempo de Dios parece que se detuvo, parece que Dios hizo un paréntesis y te dijo, te voy a meter en mi sala de espera. Y vos venís a hablar con el Señor y te dice, estás en mi sala de espera. Y parecería como que tu oración, como decimos a veces, no llega ni al cielo raso. Y Dios dice, espera. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué hay que esperar los tiempos de Dios? ¿Por qué tengo que depender de los tiempos de Dios y no de los míos? Te doy un ejemplo, mirá a Abraham. Abraham recibió una promesa de parte de Dios que iba a tener un hijo con su esposa Sara. Pasaban los años y el hijo no llegaba. Entonces que dijo, tengo una buena idea. Sí, entre los dos, Sara y Abraham dijeron, ¿por qué no tenemos un hijo con la sierva, con mi sierva Agar? ¿Sí? Y que era la esclava, era una esclava. En ese tiempo se tenían esclavos. Y Abraham dijo, buena idea. Y tuvieron un hijo. Dice que Abraham se llegó a Agar, tuvieron un hijo llamado Ismael, y Dios le dijo, pero esa no es la idea que yo tenía, ese no es el plan que yo tengo para ustedes, ese no es el hijo de la promesa. E Ismael se transformó en un problema para Abraham. Y hasta el día de hoy, Ismael, los descendientes de Ismael siguen siendo un problema para Israel, porque los ismaelitas son los actuales árabes. Son todos los pueblos árabes que lo quieren destruir a Israel. O sea que el apurarse, el tomar una decisión y moverse en los tiempos humanos de Abraham y Sara dio como resultado un problema. Y a veces nos metemos en problemas por querer darle una mano a Dios, por querer apurar los tiempos de Dios. Y Dios dice, no hagas eso, espera mi tiempo. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y a veces nos apuramos y no, pero esto tiene que salir ya, lo quiero ya. Entonces, a ver, está bien, yo confío en el Señor, pero a ver, voy a ver esta forma, voy a encarar para este lado. Y te metes en problemas justamente por no esperar en los tiempos de Dios. Así que ahí que está al lado en tu casa, yo sé que ya se lo predicaste varias veces a esto y ya le dijiste a tu marido, vos le dijiste a tu mujer, se lo dijiste a tus hijos, pero decíselo otra vez, tenés que esperar los tiempos de Dios.
vas a tener que depender, no de tus tiempos, sino de los tiempos de Dios. Porque en la actualidad no esperar es lo más normal. Ir para adelante con mis propios tiempos es lo más normal, es humano. Pero dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, Él ha hecho todo apropiado y a su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, Él ha hecho todo apropiado y a su tiempo. Por eso, tranquilo, si todavía estás orando y estás esperando. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, pastora, ¿lo tiene? ¿Qué pasa? ¿No es una traducción viviente? No, bueno, la pastora me quiere ayudar, pero está bien, pastora, tranquilo. Eclesiastés 3, 11. Él ha hecho todo apropiado y lo ha hecho todo a su tiempo. A veces nos apuramos y por apurados queremos empujarlo a Dios a que entre en nuestro tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Él decide. A veces nos cuesta, aceptamos la voluntad de Dios, pero no aceptamos sus tiempos. También decimos que se haga la voluntad de Dios, pero ahora. Y Dios dice, yo voy a hacer mi voluntad, pero cuando yo quiera. Por eso, depender de los tiempos de Dios es lo que podés hacer en este tiempo. Depender de los tiempos de Dios. Te dije, depender de la sabiduría de Dios. Te dije que depender de la fuerza de Dios, lo segundo. Y lo tercero, depender del tiempo de Dios. Abraham se apresuró y trajo un problema al mundo. Y ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa llegó después, cuando ella tenía 100 años y Dios se glorificó a través de su vida. Y a veces miramos a nuestro costado y vemos que Dios cumple o Dios bendice a personas y decimos, oh, pero ¿por qué lo bendice a él y no? ¿Por qué a él ya y yo tengo que seguir esperando? ¿No te pasó eso? Que ves hermanos que decís, ¿cómo puede ser? Estamos orando por lo mismo y a él ya lo alcanzó, Dios ya lo bendijo, Dios ya lo hizo bendecido, lo hizo... Y Dios dice, no mires los demás, no te compares con los demás, porque con cada uno Dios tiene un tiempo diferente. A veces queremos que determinadas personas crezcan espiritualmente y no crecen, así no puede ser que siga tomando las mismas decisiones. Y dice, tranquilo, no mires a los demás, deja que yo me voy a encargar. A su tiempo va a madurar. Así que dependo del tiempo de Dios, pero no dependo del tiempo mío. O sea que la bendición viene sobre aquellos que tienen pobreza espiritual, que dependen 100% de Dios y dependen del tiempo de Dios. Lo cuarto, y ya voy metiendo la cuarta, te dije, depender de la sabiduría de Dios, depender de las fuerzas de Dios, depender del tiempo de Dios. Lo cuarto, depender de la protección de Dios y no de la mía. Depender de la protección de Dios y no de la mía. La palabra de Dios dice que Él envía ángeles, que Dios envía ángeles para que nos guarden, para que nos libren de todo mal. Él dice, mía es la venganza. Él dice, no se preocupen por... muchas veces nos preocupamos porque decimos, bueno, estoy predicando el Evangelio, estoy enseñando la palabra de Dios, le llevé la palabra de acá, llevé la palabra para allá, bendije a pero todo eso me trae como resultado persecución, maltrato de determinadas personas. Y Dios dice, tranquilo, no explotes, tranquilo, no te resistas, no tomes justicia por mano propia, confía en mí, depende de mi protección y no de la tuya. Dice que cuando Jesús estuvo delante de Pilato, dice que Pilato, la fama que le habían hecho a Jesús, los religiosos, como para que no le cayera bien a Pilato, los fariseos decían, este Jesús te va a dar un golpe de estado, Pilato, y te va, porque dice que es el rey de los judíos, y te va a un golpe de estado y te va a sacar del gobierno, y te va a destruir, y te va a matar, y va a ser un desastre. Entonces la idea de Pilato era de que delante suyo estaba Jesús, y lo empezó a interrogar, y dice, vos dijiste que sos el Hijo de Dios, vos dijiste que sos el rey de los judíos, vos dijiste esto, y dice que Jesús, no le respondió, no se defendió. ¿Por qué? Porque confiaba, y tengo un pasaje que está ahí en 1 de Pedro, dice, cuando proferían insultos contra él, Pedro capítulo 2, versículo 23, cuando proferían, te lo voy a leer para que cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, que sino se entregaba a aquel que juzga con justicia. Confía
Depende de la protección y la justicia de Dios. No tomes justicia y no te protejas por mano propia. Depende, si querés ser bendecible, si querés ver la bendición y la mano de Dios protectora sobre tu vida, renuncia a protegerte a vos mismo. Renuncia a buscar tu propia justicia. Así como Jesús, que cuando proferían contra él insultos, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Lo insultaban, pero él no insultaba. ¿Viste cuando vas con el auto y alguien te encierra y te hace el saludo universal de reprobación, que vos ya sabés cuál es? ¿Sí? No hagas lo mismo. No respondas con un insulto. Él dice, tranquilo, hacé como Jesús. Deja que yo me encargue, dice el Señor. Porque aquel que hace justicia es el Señor y no nosotros. El Salmo 2.12 dice, felices los que buscan protección en Él. Felices los que buscan protección en Él. Y el Salmo 62.5 y 7, solo Dios me da tranquilidad, protección, salvación, es mi defensor, mi victoria y mi refugio. Solo en Dios tenemos la protección que necesitamos. Sí, pero yo tengo miedo de esto, tranquilo, porque Dios es tu protector. Y cuando entendemos esto, que dependemos de la protección de Dios y no de la nuestra propia, tenemos paz en el corazón. Yo declaro sobre tu vida, a vos que estás en Facebook, a vos que estás en Instagram, que la protección de Dios se manifiesta en esta semana y de aquí en adelante en una forma gloriosa. Porque vas a dejar de confiar en tu propia protección y vas a confiar en la protección del Señor. Vas a depender 100% de la protección del Señor. Lo último, la última dependencia. Hay más, pero yo quiero cerrar con esta. Dependo de las riquezas de Dios, no de las mías. Te dije que dependo de la sabiduría de Dios, dependo de las fuerzas de Dios, dependo del tiempo de Dios, y en cuarto lugar dependo de la protección de Dios. Y en quinto lugar dependo de las riquezas de Dios y no de las mías. Todos los recursos que yo puedo tener, o que vos podés tener, son solamente eso, recursos. Y nosotros tenemos que poner nuestra dependencia no en los recursos, no ser dependientes de mi trabajo, ser dependiente de mi negocio, ser dependiente de la economía que dictamina el presidente de la nación. No soy dependiente de la opinión financiera de los demás, soy dependiente de las riquezas de Dios. Porque las cosas materiales que tengo son recursos que Dios me dio. La fuente es Dios. Y mi dependencia no debe estar en los recursos. Mi dependencia tiene que estar puesta en el Señor. Cuando nosotros entendemos esto, Filipenses 4:19 dice, Dios le proveerá de todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses 4:19 en la Nueva Versión Internacional. Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que las riquezas de Dios son ilimitadas. ¿Por qué poner entonces la confianza en nuestras propias riquezas? ¿Por qué poner nuestra confianza y nuestra dependencia en riquezas humanas, siendo que a nuestra disposición están todas las riquezas del cielo, todas las riquezas del Señor? Por eso, cerrando con esto, dependo de lo que tiene Dios para mí y ya no dependo más de mis propias riquezas. No confiar en tus riquezas significa ser una persona pobre en espíritu. Significa depender de Dios. Y Dios a veces nos mira y se tapa los ojos y dice, oh. Cuando vos decís, no voy a llegar a fin de mes porque no tengo la plata, Dios dice, no confíes en eso, yo voy a hacer un milagro, confía en mí, depende de mí. Y yo te voy a hacer llegar, vas a ser bienaventurado, vas a ser feliz, solamente tenés que ser un pobre espiritual, un dependiente de mí, dice el Señor. Amén. Depender de la sabiduría de Dios. Si tuviéramos que hacer hoy un cuestionario, ¿cómo te pondrías? Yo te voy diciendo los cinco principios, las 5 dependencias, y vos vas a pensar positivo o negativo. Quizás ya estás viviendo dentro de este nivel espiritual, gloria a Dios. O quizás estás viviendo alguno de ellos. Pero bueno, en esta semana anda aplicando cada una de las cosas. Porque decir, pero tengo que volver a escuchar el mensaje. Escucharlo nuevamente. Y mañana ahora va a haber un resumen que ahora ya mismo lo están haciendo. Al final de los comentarios va a haber un resumen de todo, escrito de todo esto. Y si no, mañana le pedís a tu pastor de área que te envíe
el bosquejo total de esta predicación. Todo el bosquejo, desde el 1 hasta el 5. Y tenés las opciones de volverlo a ver, la opción de volver a ver el resumen que la pastora Andrea va a subir unos minutos nomás, y vas a tener la opción de poder recibir en tu casa el bosquejo para poder meterte y decir, a ver, el punto 1, esto, de depender de la sabiduría de Dios. ¿Lo estoy haciendo? Porque la palabra de Dios, hermano, vos la estás escuchando ahora, pero hay que volver sobre la palabra. Hay que volver a agarrar, a ver, en el bosquejo dice, voy a depender de la sabiduría de Dios. Del 1 al 10, ¿cuánto estás dependiendo de la sabiduría de Dios? Del 1 al 10, ¿cuánto estás dependiendo de las fuerzas de Dios? Del 1 al 10, ¿cuánto estás dependiendo de los tiempos de Dios? Del 1 al 10, ¿cuánto estoy dependiendo de la protección de Dios y no de la mía? ¿Cuánto estoy del 1 al 10 dependiendo de las riquezas de Dios y no de mis propias riquezas? Y ahí vais a ir ajustando. En esto ando 7 puntos. Bueno, Señor, vamos por los 10 puntos en el nombre de Jesús. Y así vas a ir regulándote y transformándote en un bendecible. 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 Es lo que Dios quiere. Dios te quiere ver bendecido. Bienaventurado. Dios te quiere verte feliz. Macarios. Felicidad. Bienaventuranza. Dios te quiere ver así. No te quiere ver derrotado, triste. La derrota viene cuando... Mira, la derrota, ¿sabe cuándo viene? Cuando no dependemos de la sabiduría, dependemos de nuestra propia sabiduría. La derrota viene cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. La derrota viene cuando dependemos de nuestro propio tiempo y hacemos lo que queremos en el tiempo que queremos. Y no lo consultamos al Señor y no esperamos su tiempo. La derrota viene cuando decido defenderme por mí mismo y buscar mi propia protección y olvidarme de la protección. La derrota viene cuando decido confiar en mis propias riquezas y no en las riquezas de Dios. Para cerrar vamos a orar y saber que lo que vos tenés, tus riquezas personales, que pueden ser muchas, Dios quiere llevarte a un nivel de riqueza en todas las áreas de tu vida de alto nivel, para que tengas y para que des. Tener y crecer para dar. Ser bendecido para compartir la bendición. Ser prosperado para compartir la prosperidad. Siempre Dios te va a llevar a nuevos niveles para que vos llegues a un nuevo nivel también de compartir con otros. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra llegó a la mente, al corazón y al espíritu de multitud de personas. Y todo el que la escuchó y la va a escuchar será renovado por el poder del Espíritu Santo que fluye a través de la palabra de Dios. Nos declaramos hijos bendecibles. Nos declaramos hijos dependientes totalmente y solamente de ti, Señor. Y sabemos que las bienaventuranzas vienen sobre nosotros, que la felicidad viene sobre nosotros, la alegría viene sobre nosotros, la abundancia viene sobre nosotros, porque somos bendecibles y dependientes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pastora, usted que está ahí con las redes sociales, ¿quiere leer algún comentario, decir algo? Sí, unos cuantos han ido haciendo el resumen de la palabra de hoy. Bueno, agradecidos por la palabra, identificándose. Acá en los últimos que tengo es: qué buenas palabras, me voy a calificar porque necesito depender mucho del Señor, dice Luchín Bayoni. Soy bendecible, a Dios nuestro Señor, bendecible en él, dicen Marta Antelo, Elizabeth Ilianes. Emilia Leiva puso los 5 puntos también de lo que estuviste compartiendo. Emma Foco nos envía ahí un corazón grande. Soy bendecida por nuestro Señor, dice Ana Salinas. También tenemos, lo mismo dice Cintia Barreto. Depender de la sabiduría de Dios es la fuerza del Señor, es lo que nos dice unas cuantas cosas más Sandra Mayorga. Todos estos comentarios en Instagram, en Facebook, sí, Miguel Castañeda también,
compartía parte de la palabra. ¿Y en Instagram estamos todavía? Y en Instagram todavía estamos, dice amén, tiene mucha razón, pastor, depender de Dios hace que sea feliz, no importa las circunstancias en que se encuentre el mundo o el país. Creo que eso lo escribe Caridad, si mal no interpreto acá. Amén, gloria a Dios, dice Natalia Lobos, gracias Señor, dice Gaby Ledesma. También tenemos bueno, muchos conectados hoy en Instagram. Recuerden que a tanto los que estamos en Instagram como los que estamos en Facebook, que pueden leer, en unos instantes van a poder leer el resumen. Un resumen. No, el bosquejo va a ir mañana. Un resumen que ya lo estamos elaborando y va a estar en unos instantes al final de todos los comentarios. Y mañana, y pueden ver nuevamente el video para meterse más en la palabra y discernir la parte de la palabra, porque viste que la palabra a todos nos pega de manera diferente. El Espíritu nos habla con la misma palabra, pero a cada uno de manera diferente. Hay tantas maneras de moverse la palabra de Dios en la vida de las personas como audiencia hay en este momento y todos los que lo van a ver. Dios se va a mover en distintas maneras en cada uno. Entonces por eso es bueno volverla a escuchar. Y además mañana le pueden pedir a sus pastores de área, y si todavía no tenés un pastor de área, no estás en un equipo, podés sumarte a un equipo de crecimiento espiritual y nos dejas un comentario y los pastores se van a contactar con vos y te van a sumar a un equipo y van a estar orando por tu vida, te van a acompañar, te van a hacer crecer espiritualmente, te van a ayudar a ir por este camino y cometer la menor cantidad de equivocaciones hasta que crezcas espiritualmente. Así que mañana ese bosquejo, un bosquejo completo, bien extenso, con toda la predicación, lo vas a poder pedir a tus pastores de área, que nosotros se lo vamos a mandar a ellos y ellos se lo van a mandar a cada uno de ustedes, al que lo quiera recibir, obviamente, ¿no? Obviamente. Y si no son de presencia de Dios, pueden pedirnos igual. Sí, que nos escriban por privado. O presencia de Dios zurdo. Porque justo estoy viendo que también está conectado presencia de Dios en Comodoro Rivadavia. Bendecimos a los hermanos de Comodoro Rivadavia también. Si quieren en el bosquejo mañana se lo pasamos. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y así siguen siendo los mensajes y los saludos. En cualquier momento se termina Instagram. Claro, sería bueno que ya nos despidamos de Instagram y no sé si bendecimos a todos los que están en Instagram en el nombre de Jesús y declaramos que la gloria del Señor se manifiesta a través de esta palabra en esta semana y de acá en adelante en el nombre de Jesús. Bendecimos Instagram y a todos los que están allí. Amén y amén. Y nos despedimos entonces hoy nos despedimos, sino que nos corre Instagram, ¿no? Así que en Facebook, saludamos a la gente de Instagram y seguimos, nos vamos despidiendo también de Facebook y a todos los que están del otro lado, compartan, pongan me gusta, me encanta, me importa, para que más personas puedan acercarse a la palabra de Dios y compartan este mensaje con amigos, vecinos, compañeros, discípulos, que a todos pueda llegarle la palabra del Señor. Nos vamos, no te olvides de que tenemos todas las actividades durante toda la semana en las distintas sedes, hay transmisiones online de todas las sedes. Así que antes de cerrar quiero bendecir a todos los pastores de presencia de Dios, a todos los pastores de sede, a todos los pastores de área de cada sede, a los líderes que trabajan a full junto con los pastores para predicar el evangelio, para discipular y que cada día, vos sabés que casi 380 o 390 personas se sumaron en los últimos 3 meses, ya había 400 que se sumaron de abril a fines de julio. No, abril, a fines, no sé, la cuestión es que cientos de personas se sumaron a los equipos de crecimiento espiritual y eso nos llena el corazón de alegría porque el Evangelio no está en cuarentena, lo venimos declarando y ya suman más de 700, casi 800 personas que se han sumado a los distintos equipos de crecimiento espiritual en los últimos 6 meses. Es algo glorioso. Es glorioso porque el enemigo pensaba que nos iba a encerrar y nos iba a atar y no íbamos a poder bendecir a las multitudes y sin embargo Dios dijo, nah. Eso dice el diablo, pero el diablo está debajo de nuestros pies, debajo de los pies de la iglesia y tenemos victoria y más gente conoció a Cristo. Eso es fabuloso, eso es, a nosotros los pastores, los líderes nos hace sentir bien porque estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Bueno, y mañana no se olviden, tenemos las viandas solidarias en Zurdó, mañana lunes. Tenemos las viandas solidarias, a las 6:30 de la tarde se comienzan a repartir la comida bien calentita para aquellos que lo necesitan y también el shopping solidario de 4 a 6. Tal cual. Así es. Y bueno, y mañana entonces a las 11 de la mañana que nos encontramos aquí juntos. Y mañana tenemos la clase de coaching pastoral dictada por la pastora Ana y la pastora Mari Castell. Las dos compartiendo, así que se pueden sumar por Zoom. Así es. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos entonces. Bueno, bendecidos y en victoria. Saludamos a todos los que están conectados y compartan este mensaje y ¿qué? No.
Ah, Es acá nada más que bueno, nos vamos con esta adoración al Señor. Gracias por estar del otro lado y vamos por más. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Somos bendecibles. eso.